seguir manteniendo el ánimo. Nos pueden decir que somos buenos para nada y seguir manteniendo el ánimo. Es más, nos pueden ocupar de trapeador si usted quiere y trapear toda la calle con nuestras vidas, con nuestra imagen, pero usted no pierde su ánimo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted su ánimo lo mantiene ¿en quién? En el Señor. Y por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Cuando estemos bien económicamente y cuando estemos mal económicamente. Cuando las cosas vayan bien en nuestra vida y cuando las cosas no vayan bien en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque hay gente que solo se regocija cuando se saca la lotería. Yo, gracias a Dios, no he visto a ningún cristiano que se saque la lotería. A ninguno, a ninguno. Por lo menos nadie me ha dicho, a menos que tenga sus milloncitos ahí escondidos. Pero por lo menos nadie me ha dicho. Es más, ni juegue lotería, hermano. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará nada. ¿Cómo necesitamos cada día, mis hermanos, animarnos en el Señor y cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar, como dice Romanos 12:1 dice, si lo quisiéramos parafrasear, Romanos 12:1 diría, cambia tu manera de pensar para que así también cambie en tu vida. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, de transformarnos con la palabra de Dios, habla acerca de cambiar nuestra forma de pensar. Mucha gente vive sin control de Dios porque todavía no ha cambiado su forma de pensar. Cuando usted cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir. Déjeme darle un ejemplo bien bíblico en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿por qué cree usted que querían regresar otra vez a Egipto? Por las comodidades momentáneas que tenían. Probablemente por las comodidades, pero hay algo más profundo en eso. El pueblo de Israel, cuando estaban viajando a la tierra prometida y muchas veces quisieron regresar a Egipto, ¿sabe qué pasaba con ellos? No habían cambiado su mentalidad de esclavos a una mentalidad de libertad en Dios. Y por vivir con una mentalidad de esclavos, querían regresar otra vez a Egipto. Ellos no conocían lo que era la palabra libertad. La libertad la comenzaron a conocer cuando Moisés sale del país de Egipto y se enfrentan con el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre y comienzan a caminar como en tierra seca. Hasta entonces comienzan a experimentar libertad, pero aún yendo más adelante, dice la Biblia que querían regresar. Porque no habían cambiado su mentalidad de esclavos a una mentalidad de libertad en Dios. Su vida era esclavitud y querían regresar ¿a dónde? A ser esclavos. Por eso Dios nos dice, cambia tu manera de pensar y así cambiará tu vida. Pero Dios dice, mantén tu ánimo en el Señor. Filipenses 4:4, lo aprendimos, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ha visto usted personas que por todo se quejan? Yo digo, ¿en dónde está el regocijo de Dios? Yo no digo que si tienes un problema económico, tírate carcajadas y todo eso, pero no pierdas tu actitud de ánimo y de gozo en el Señor. Porque, hermanos, en realidad cuando a alguien le dicen, te quedas sin trabajo, olvídese, ese día es como que todos los demonios se sueltan. Y comienzas a pensar, ¿cómo voy a hacer para pagar la renta? Para pagar la aseguranza médica, para pagar lo de los seguros de los autos, para los gastos de mis hijos, para la escuela de mis hijos, la comida. Y te viene una lista de cosas interminables cuando te dicen te quedaste sin empleo. Pero, ¿por qué no ir a lo que dice la Biblia? Regocijaos en quién, en el Señor. No dice regocíjate por el trabajo que tienes, o regocíjate porque tienes muy buen dinero, o porque tienes buena casa, o porque tienes un buen ingreso económico. Regocijaos en quién, en el Señor. Y note usted el verbo que se aplica ahí, en el Señor siempre. Yo siempre, tú siempre, Él siempre, nosotros siempre, vosotros siempre, ellos siempre, regocijándose en quién, en el Señor. No en las circunstancias, en el Señor.
Cuando nosotros nos quejamos, mis queridos hermanos, cuando nos quejamos y nos quejamos, ¿sabe que las quejas son como un veneno contra el alma, contra el corazón? Que se hace calor, que porque hace calor. Que se hace frío, pues porque hace frío. Que hay frijolitos, porque hay frijolitos. ¿Qué más? Que no hay carne, porque no hay carne. Y que hay carne, porque hay mucha carne. Hermanos, hay personas que nos quejamos de todos, y esas quejas son como un veneno para el corazón, porque nos mata el ánimo, nos mata el ánimo, nos mata el ánimo. Yo cuando veo personas que se están quejando de todo, ¿sabe qué? Yo me alejo de personas que se están quejando de todo. Que tus quejas vayan para con Dios, pero no quejas de una actitud incorrecta, sino con una actitud correcta. Señor, tengo este problema en mi vida, ayúdame a salir adelante. Señor, hay una crisis emocional que estoy atravesando, Señor, sácame adelante. Señor, me quitaron el trabajo, ayúdame a encontrar lo más pronto un trabajo mejor que el que me quitaron. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de quejarse, usted va en búsqueda del rostro de Dios. Pero cuando nos quejamos y nos quejamos, podemos salir del control de Dios. Personas que se quejan porque el día está nublado, que porque hay mucha lluvia, que porque hay mucho frío, que hay mucho calor, que hay mucho sol, que muchos hijos tienes. Dios no tiene la culpa de que tengas muchos hijos. La culpa la tienen los que tienen muchos hijos. Pero hay personas que se quejan de todo. Señor, estos 10 hijos que me diste, ¿quién te mandó a hacer 10 hijos? Pero Señor, que me metí en este problema con esta deuda. Dios no te metió en esa deuda. Tú, sin pedir la dirección de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, vas y te metes en deudas. Y a veces nos metemos en problemas que nos salimos del control de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay que renovar nuestra fe día con día. Hay que mantener nuestro ánimo en el Señor. No se queje de su mujer, no se queje de su suegra, no abandone a Dios en medio de sus problemas. Yo he escuchado que hay gente que se queja hasta de su suegra. Mire, póngala a vivir lejito de usted y tranquilo. Se acabó el problema. Ahora, si no tiene dónde ir, cómprense una casa redonda y póngala. No hay. Si compra una casa redonda va a verla siempre por todos lados. Hermanos, no se quejen ni de su suegra, ni de su suegro, ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa. Mejor digámosle: Señor, mis penas y mis quejas yo te las presento delante de ti. Ayer por la mañana yo platicaba con un hermano mío que está en Italia y está pasando unas situaciones así de enfermedad, y él me decía: fíjate que esto, que el médico, y yo comencé a explicarle casi de lo que estoy explicando hoy. Hay que mantener tu ánimo en el Señor, que tu enfermedad no te quite el gozo que tenemos de Dios, que lo que te ha dicho el doctor, le decía yo a mi hermano ayer, que no te quite ese entusiasmo de vivir la vida todos los días. Cuando amanece, le decía a mi hermano: dale gracias a Dios por un día más, que te han dicho esto y lo otro. Nuestra vida está en las manos de Dios. Ni los médicos lo saben, excepto Dios. Y Dios tiene control de todas las cosas. Y me dice mi hermano, porque le digo ayer a mi hermano, le digo: no le digamos a Dios que tenemos un gran problema, digámosle a nuestro problema que tenemos a un gran Dios. Y me decía mi hermano: hey, Diony, me decía, yo creo que me hace falta hablar contigo todos los días. Y yo creo que en realidad, en lugar de quejarnos, vivamos con el ánimo puesto en el Señor. 2 puntos más para terminar, que solo los voy a mencionar. Número 3, si yo quiero vivir bajo el control de Dios, viva moviéndose con propósito, moviéndose con el propósito de Dios. Estas semanas hemos estado hablando mucho acerca de... El domingo hablamos, ¿se acuerda de qué prediqué el domingo? A mí ya se me olvidó, ¿de qué prediqué? ¿Alguien se acuerda? De Enoc, pero ¿cuál fue el tema? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo. Caminando con Dios. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y el domingo antepasado creo que prediqué también cómo vivir dentro del propósito de Dios. Y yo creo que cuando un cristiano vive en el propósito de Dios, cuando vive con plenitud, cuando vive con ganas, cuando vive con energías para el Señor, las cosas son diferentes. Mira, hermano, la gente más feliz del mundo vive con propósito.
No viven pegados al televisor las 24 horas, viven con propósito. Para nuestros jóvenes que se la pasan hasta 6 horas en Facebook, piensen que es una pérdida de tiempo. Más si nuestros jóvenes están ocupando el Facebook para poner, voy a ir al mall. Oh, vi una blusa que costaba $40 y me dijeron que me la van a dar en $9.99. O me bañé en la piscina, me salió una cucaracha en el baño. En lugar de perder el tiempo en Facebook con todo esto y en el internet, a menos que sea para estudiar. Usted no me critique por lo que voy a decir. Yo paso bastante tiempo en el internet estudiando, pero estudiando y leyendo. No se crea que navegando ahí por ver otras cosas. A veces me interesan otras cosas y voy a otras cosas, pero voy a ciertos estudios y estudio. Y a veces Mirna me dice, ¿qué tanto haces? Y yo creo que de reojo va a ver para ver qué estoy viendo, va como... Y me siento como vigilado, me entiende, así como espiado. ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? Lo que trato de decir, mis hermanos, y para los jóvenes es, en lugar de desperdiciar tu tiempo 6 horas en Facebook, ¿por qué no lo dedicas al estudio de tus exámenes de matemáticas, ciencias sociales, biología, naturales, lo que sea? Pero necesitamos hacer eso. La gente más feliz no se la pasa quejando todo el tiempo. La gente más feliz vive con un propósito en el Señor a través de la fe. Quizás tu montaña, hoy que hablé de la montaña, de lo que el Señor Jesús dijo, quizás es esa adicción a pasar en la computadora. Mire, hay personas que yo estoy como a veces teniendo ese hábito, me levanto y voy y lo primero es encender la computadora para ver ciertas cosas o estudios. Y digo, esto no puede ser. Lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios y caminar, comenzar el día con Dios. Y si es una adicción la computadora en nuestras vidas, digámosle, Señor, quítame esta adicción. Pero hay jóvenes que se la pasan, hermanos, horas y horas. Les dije un dato estadístico la vez pasada. ¿Sabe cuántas horas textean los muchachos, nuestros jóvenes, durante la semana? Entre 36 y 40 horas por semana. Y usted dice, bueno, pero 40 horas es el promedio regular de un jornalero por semana, del trabajo, 40 horas. Entonces, ¿cómo hacen nuestros muchachos para textear 40 horas? Sus tiempos libres, cuando están comiendo, en las noches cuando nadie los ve, cuando creen que nos están engañando, que estamos dormidos, y están ¿qué? Texteando. Estamos comiendo y están texteando. O estamos comiendo y están así con el teléfono abajo, creyendo que uno no es visco, viendo para los lados, y está ¿qué? Texteando. ¿Cómo necesitan los jóvenes cambiar y vivir con propósito? Y termino con esto, mis hermanos. Quiero yo tener control de Dios en mi vida. Lo que yo tengo que hacer por último, hermanos, es lo que dije el domingo. Vuelve tu corazón a las promesas de Dios. Volvamos nuestro corazón a las promesas de Dios y caminemos con Él. Cuando caminamos con Él y volvemos nuestro corazón a Él, no hay nada que nos pueda detener. Y volvamos al pasaje con que comenzamos esta noche. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se lo aprendieron? Díganlo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La última vez, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vivamos nuestra vida, hermanos, bajo el control de Dios. No vivamos una vida desordenada. No vivamos una vida como siendo cristianos, como si no somos cristianos. Vivamos una vida con control y con propósito de Dios en nuestras vidas. Y usted verá cómo el Señor comienza a bendecir nuestras vidas. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor esta noche, porque Él siempre nos permite vivir bajo su control. No salgamos del control de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por todo tu amor. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque en ti, Señor, encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Te damos gracias porque en ti encontramos la seguridad, el significado, el amor, el apoyo. Gracias, Señor, porque solo en ti
nos refugiamos. Ahora yo te pido bendición para cada uno de mis hermanos.